Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta feria de posgrados virtuales de la UNAD. Esta oportunidad vamos a acompañarlos con una conferencia desde el programa de especialización en gerencia de productos de procesos logísticos en redes de valor. Nos acompaña el ingeniero Julio César González. Me voy a permitir hacer la presentación. Él es ingeniero industrial, magíster en gestión de redes de valor y logística, especialista en logística integral, especialista en gerencia de producción, certificado o tiene certificación ejecutiva en Global Supply Chain de la Michigan State University. Tiene una experiencia operativa, directiva y académica en empresas de manufactura, artes gráficas, tecnología, metalmecánica, en diferentes áreas, así como mantenimiento de automotores, prestación de servicios logísticos. Es consultor en el área logística, gestión de supply chain management a nivel nacional e internacional en procesos in-house y outside, propios como terciarizados a nivel 2 y 3PL, bajo sistemas de gestión de calidad ISO, PPM, HACCP, entre otros. Es docente universitario de pregrado, posgrado, está con nosotros en la UNAD, nos ha acompañado durante bastante tiempo y hoy nos va a dar una charla sobre lo que es una cadena de suministro circular, tema muy importante hoy en día por todo lo que estamos viviendo. Entonces, sin más preámbulos, Julio César, desde la Ciudad de los Vientos, en el estado de Illinois, Estados Unidos, bienvenido y tiene usted al público atento. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Aquí recibiendo un poquitico del viento de verano. Bueno, en esta oportunidad voy a tener el gusto de charlar con ustedes sobre un tema bien interesante que es el de cadena de suministro circular. Cuando nosotros nos preguntamos sobre qué es cadena de suministro, quizás podamos dar respuestas, una respuesta que se está dando desde 1985. Sin embargo, cuando adicionamos la palabra circular, empezamos a encontrar nuevas connotaciones a esta palabra y, pues, obviamente, inquietudes sobre lo que esto significa. La intención de esta charla es poder abrir este espacio hacia ese qué es esa cadena y poder comentar con ustedes de una manera bastante informal los temas de fondo que tiene este tema de por medio. Permítame un segundo. Ok. Como ya les comenté, pues el objetivo de la presentación es ponerlos al tanto sobre lo que es la cadena de suministro circular, cuáles son sus explicaciones en un contexto práctico y poderlas integrar a los conceptos que todo logístico y estudioso de la cadena de suministro quisiera conocer. Arranquemos un poco con lo que es el interés de un estudioso de la logística o de la cadena de suministros. Normalmente lo que nos interesa a nosotros es la demanda y la demanda se convierte como nuestro motivador de desarrollo para poder hacer todas las labores que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos todos los ejercicios propios de las tareas que implica ser logístico o profesional en cadena de suministros. En este caso, he querido presentarles a ustedes un plano general de lo que ha ocurrido desde la primera revolución industrial. Marquémosla de una manera muy general, 1750, y démonos cuenta de una situación bien interesante que se presenta acá, en donde vamos poco a poco aumentando. Inicialmente cada 50 años, nos vamos dando cuenta hasta 1950 que podemos decir que es la posguerra, el inicio de nuestra logística y pasamos al 2020 por intermedio de 1990. Una cantidad de hechos interesantísimos se van dando a medida que va creciendo la población y se va presentando una velocidad de crecimiento muy interesante que va a estar también acompañada con un interés de mercadeo y de nuevos productos que poco a poco la innovación nos irá presentando. Entonces, en 1760 tenemos el inicio de la primera revolución industrial. En el 1850 tenemos un mundo interconectado por ferrocarril.
Pasemos 100 años, en 1950 tenemos un momento de posguerra en donde tenemos ese estallido de nuevas innovaciones, una nueva generación, colocando nuevas formas de entender la dinámica de la tecnología y poco a poco creciendo en un boom desmedido la demanda que va a requerir los hogares, las industrias y en general nuestro mundo en desarrollo. Hacia 1990 he querido marcar este año porque es el primer año y casi en 1992 se celebró la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Un primer llamado de atención sobre el potencial calentamiento global que se estaba dando en el planeta y una situación que definitivamente llamaba atención de los científicos hacia todo el mundo industrializado. Decía, debemos de parar de consumir, debemos de manejar la energía de otra manera y debemos hacer que las cosas funcionen mucho mejor porque nuestro mundo no es renovable, una palabra que llamó muchísimo la atención durante esa cumbre y que puso a pensar a muchísimos estudiosos sobre esa situación. Demanda versus recursos, ¿cómo así? Siempre había alcanzado, siempre habíamos podido manejar todo lo que queríamos y habíamos podido extraer todo lo que necesitábamos. 2020 llegamos al punto más alto de crecimiento de población por año del listado de todos los años que tenemos acá. Tenemos a la fecha 7.875 millones de habitantes, todos consumiendo sobre los recursos mismos de una tierra que se nos ha convertido en una tierra limitada. Ahora, ¿qué va a venir encima? Tenemos esta situación. En el 2030 se asume que si nosotros no bajamos el 45% de los efectos, de las emisiones de carbono que tenemos nosotros en nuestro planeta, vamos a tener una situación en donde los niveles estarán subiendo en temperatura, los niveles de temperatura subirán 1.5 grados. Ese 1.5 grados significa una desestabilización total de lo que es el clima en el planeta. Ya lo estamos sintiendo. No sé si para ustedes es familiar en estos momentos oír que hacia la zona de Norteamérica, en algunos estados de los Estados Unidos y algunos sitios en Canadá se están teniendo temperaturas sobre 100 grados Fahrenheit. Estamos hablando de temperaturas por encima de 40, 42 grados centígrados y están unidos a una situación de sequía que está haciendo un proceso incendiario sobre estas regiones. Definitivamente está matando mucha más gente que el mismo COVID. Eso ha llamado muchísimo la atención de la prensa y de una u otra manera eso se ha convertido en un boom mundial, pero de todos modos la gente sigue siendo ajena a esta situación de calentamiento climático que muy probablemente se entenderá en algunos lugares como una situación temporal que después con el otoño pasará y el invierno pues obviamente con sus avatares de manejo de clima pues se paliaría de alguna manera y volveremos al ciclo normal de desarrollo de la temperatura. Pero esta situación tenemos que pararla. Si al 2040 nosotros no hemos frenado este proceso, definitivamente estaremos en riesgo y la Tierra entrará en catástrofe. Se asume que al 2050 nosotros el alcance de efecto cero o carbón cero dentro de las condiciones de contaminación de nuestro planeta deben aparecer y de esa forma vamos a hacer que ese 1.5 se mantenga estable. Disminuiremos las posibilidades de que las costas empiecen a recibir aguas de los glaciares y se empiecen a presentar inundaciones. Inundaciones con las que muy probablemente muchas de las ciudades más importantes del mundo que se encuentran en las zonas costeras pueden llegar a desaparecer, por lo menos entrar en situación. Esto no quiere ser un recorrido tenebroso de lo que viene, pero sí una llamada de atención de lo que nosotros debemos de tener en cuenta si no tenemos el factor clima y el factor manejo ecológico dentro de nuestras condiciones de trabajo. Bajo esta consideración, entonces podemos resumir esto en que en 100 años, por ejemplo, nosotros pasamos de 1750 a 1850 con 4.7 millones de habitantes en crecimiento por año, mientras que de 1950 al año 1990 tuvimos un crecimiento
de 12 a 68 millones de habitantes, 69 millones, y a 2020 tuvimos el mayor punto de crecimiento de personas naciendo en el planeta, 86.8 millones de personas. Significan 240.000 personas naciendo por día. Se asume que de aquí en adelante, pues esta llamada de atención hará que disminuya la cantidad de nacimientos que existen y poco a poco tendremos un proceso regenerativo en el que nosotros podremos trabajar para finalmente, pues, estabilizarlos en unos 33 millones de habitantes. Una situación que esperemos nos dé la consideración de poder manejar lo que viene para el planeta. Y esto acompañado obviamente de la demanda de esa cantidad de personas, 8.910, casi 9.000 personas a 2050, que estarán consumiendo. ¿Consumiendo de dónde? Como ya lo dije, de la misma tierra que estábamos charlando. Bueno, ahora hay que tener en cuenta algo que también es importante. En 1750, la expectativa de vida, esto lo estamos haciendo con base en un país desarrollado, estamos haciéndolo con base en Inglaterra y unas estadísticas que se dieron en Gales para poder entender como un proceso que está alineado con el tema de desarrollo. Aquí podemos ver cómo era la expectativa de vida de los niños. ¿Sí? Acá lo que tenemos nosotros, por ejemplo, acá tenemos la gripe española. Fue una de las situaciones que presentó. Murieron muchos niños, mucha gente joven murió. Acá tenemos los años de las personas. Y acá tenemos peste negra. Aquí solamente se muestra pues lo que es la edad temprana para mostrar cómo alcanzó a irrumpir en lo que era la edad de la gente. Poco a poco, pues nuestra tecnología ha encontrado nuevos avances para hacer de la salud un lugar donde los riesgos son menos. Poco a poco las expectativas de vida cada vez crecen y crecen más. Y hoy en día, por ejemplo, ya podemos ver expectativas de vida en 85 años para personas que logran llegar a los 80. Y así sucesivamente todos se van juntando, lo que hace que la densidad frente a las edades esté concentrándose, lo que significa es que las personas están durando mucho más y consumiendo durante todo su ciclo de vida. La Tierra entonces ahora tiene que entregar más para mayor cantidad de personas que duran mayor cantidad de tiempo. A esto tenemos que asumir, tenemos que adicionarle que un tercio del planeta está viviendo en las ciudades, que las personas, hombres y mujeres, los hombres viven 71 años, las mujeres en promedio 75, esto es global. Hacia el agosto, y ya tuvimos una llamada de atención el año pasado, no sé si lo recuerdan, en medio de la pandemia, en el 8º mes del año ya nos habíamos consumido nosotros lo que supuestamente teníamos como recursos para el año. Entonces, eso fue una cosa bien interesante porque llamó la atención de la prensa. Forbes en ese momento hizo su comentario, pero pasó de largo porque había un tema mucho más importante que era el COVID-19. Sin embargo, es un llamado de atención bien importante para todo lo que tiene que ver con el manejo productivo en todos los niveles y en todos los estadios, tanto de insumos primarios como en procesos secundarios e incluso en el tema de comercialización. ¿Cómo hacer para que lo que nosotros estamos haciendo con la tierra y podemos ofrecerle a nuestra demanda alcance para quienes lo necesitan? Bueno, este es otro dato bien interesante. Nosotros en promedio estamos consumiendo a nivel mundial, acá están sumados países en desarrollo y subdesarrollados, 8.9 metros cúbicos por persona. Pero un dato más interesante es que bajo esta rata de consumo, nosotros tenemos 38 años de agua. Entonces, porque no todo el agua que tenemos es dulce y no todo el agua dulce que tenemos puede ser consumida. Entonces, bajo esas consideraciones, de todo el agua que tenemos nosotros, 0.007% podría ser utilizada. Bajo estas condiciones y este consumo, pues estos son los valores que estaría dando si mantenemos un consumo como el que tenemos en este momento. 38 años, hagan su suma. Bueno, ahora miremos qué ocurre. Ya estamos manejando la demanda, pero es que hay otro tema, que es el tema de desperdicio. El ser humano normalmente lo que está haciendo es generar efecto invernadero mediante la generación de gases. Adicionalmente está desperdiciando mucho de los elementos que él mismo produce y de ese consumo parte pasa pues a su ciclo biológico natural y parte termina en el desecho.
Tenemos quema de combustibles fósiles, deforestación de selvas y bosques, que creo que ha sido un tema también día a día que hemos estado viendo. Excesivo uso de fertilizantes y excesivo uso de plaguicidas. El tema, por ejemplo, de la situación con las abejas ha llamado también muchísimo la atención, pues porque son seres polinizantes que le permiten a la naturaleza misma, a la vegetación, permitir su reforestación y crecimiento. Ese exceso, pues obviamente está acabando con la capacidad de la tierra para producir y engendrar nueva vida vegetal, y obviamente todos los sistemas polinizantes están teniendo situación producto de los pesticidas. Tenemos alta producción de residuos y aquí vemos algunos datos interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, producimos, estos son datos del 2019, 2.100 millones de toneladas de desperdicio, que más o menos son 800.000 piscinas olímpicas, y eso lo hacemos cada año. Dentro de las condiciones que tenemos acá, por ejemplo, producimos desde hace 65 años 8.300 millones de toneladas de plástico. Asuman lo liviano que es el plástico frente a lo que pueden ser 8.300 millones de toneladas, y ya sabemos mucho dónde están terminando. Una botella de plástico, por ejemplo, se podría reciclar 20 veces, pero creo que todos nos hemos dado cuenta que no tenemos eso. Y de estos 8.500 millones, solamente hemos reciclado 9% de plástico. Entonces, estas son consideraciones a tener en cuenta dentro de lo que es el ciclo industrial que nosotros manejamos y que debe ser también revisado para poner en funcionamiento. En alimentos, otro tema bien importante a tener en cuenta: 17% de los desperdicios, 931 millones de toneladas, se van a la caneca. Y de esto, 15.3% del desperdicio total que hacemos entre todos estos elementos, y me he mencionado algunos, no he hablado de residuos industriales, residuos químicos y otros residuos en general, 323 millones de toneladas son recicladas de esos 2.100 millones de toneladas de desperdicio que tenemos nosotros. Ahora, tengamos en cuenta estos otros datos que son bien interesantes. En la actualidad se utiliza en promedio 1 millón de botellas de plástico por minuto en el mundo, y se usan 5.000 millones de bolsas de plástico por año para usar y tirar, pues porque la mitad de todo el plástico producido que se diseña ha sido pensado de esa forma, para ser usado una sola vez y luego tirarlo. Adicionalmente, el 90% de los plásticos, más o menos, que existen hoy en la naturaleza no fueron reciclados ni una sola vez. O sea que esos no pertenecen a ese 9% de material que nosotros tenemos. Y en cuanto al tema de los desechos orgánicos, de los desechos electrónicos, pues tenemos otra cantidad de datos importantes en donde se ha crecido en algo. De 5.3 millones se ha pasado a 5.3 kilogramos en 2010, se ha pasado a 7.3 kilogramos en 2019 per cápita año, pero aún tenemos mucho por hacer para que estas cifras empiecen a tener sentido y pueda hacerse algo bien importante. Entonces, ¿qué hay en común en todo este proceso? Algo que se llama la linealidad del uso. Normalmente lo que hacemos es que los insumos primarios, pensemos en la minería, pensemos en todo lo que es ganadería, todo lo que es agricultura, extracciones generales básicas, pasan a las fábricas y con ello generamos insumos que son utilizados por las industrias secundarias, que a su vez la llevan a canales de distribución, comercialización o incluso al consumidor. El consumidor utiliza los productos y ¿qué hace con ellos? Pues simplemente, después de haberlos utilizado, los envía a la caneca, un proceso natural que mostraría cierta linealidad entre que se producen los insumos primarios y se llega al consumidor y se bota eso. Pero eso no solamente ocurre aquí en el consumidor. Tenemos todos estos pasos generando desperdicio, y todos estos desperdicios, ¿a dónde van a terminar? A la caneca. Entonces, a esto se le conoce como la linealidad de uso. Todos utilizando, desperdiciando y colocando en un solo bote de basura, que obviamente regresa a la tierra y tiene que ser, que se espera sea absorbida por ella y se genera un proceso biológico de descomposición para que vuelva otra vez a engendrar nuevos recursos, cosa que sabemos no es la realidad.
Entonces, ¿qué sería lo deseable? ¿Qué sería lo provechoso? Que cada uno de estos procesos que se está dando dentro de esta condición de linealidad pase a tener un proceso circular, y es el primer momento donde yo quiero colocar este concepto, la circularidad, que da origen también a lo que es la economía circular y a otros términos interesantes detrás de eso. ¿Y cómo se genera la circularidad? Pues reparando, reusando, reciclando o reduciendo la cantidad de desperdicios que nosotros tenemos acá, o los elementos que tenemos nosotros, colocándolos de nuevo dentro del ciclo de utilización para poderlos poner a funcionar para todos. Entonces, de aquí nace un nuevo concepto que llamaremos inicialmente la logística circular, donde el concepto de logística es el mismo. La disciplina que se encarga de la gestión efectiva de flujos materiales, bienes y servicios e información que corren desde el proveedor hasta el cliente por intermedio de la empresa que los procesa y distribuye, obviamente, buscando la satisfacción de ese cliente. Hasta ahí vamos normal, pero mientras practica una filosofía de reuso, satisfacción de dicho cliente, mientras practica y piensa en cero desperdicio de cada uno de esos elementos comprados, usados, producidos y distribuidos o devueltos a ese actor que interviene en su utilización o su producción. Entonces, esta consideración hace que el ciclo deje de botar los elementos a la caneca y los convierte en elementos valiosos que vuelven a tomar uso mediante este proceso circular que se le da. Entonces, bajo esta condición, entonces tenemos un proveedor, una empresa y un cliente, los tres actores logísticos que hacen parte de este concepto, y todos ingresan a esta consideración de flujo en donde la circularidad hace parte de su filosofía de pensamiento, en donde tenemos un proveedor, una empresa, un cliente y sus procesos de aprovisionamiento, producción y distribución teniendo esa filosofía también al interior de su funcionamiento, haciendo que todos piensen en cero desperdicio. Una filosofía que debía de hacer parte de todas nuestras empresas y que poco a poco debe tocar cada una de las condiciones mismas de la empresa, no solamente porque estemos devolviendo valor a nuestras empresas, sino porque es parte fundamental para poder salvar este planeta. Y suena un poco terrorífico hablar de salvar, pero creo que las cifras que les acabo de dar funcionan para entender ese concepto. Bueno, bajo estas condiciones, entonces podemos expresar que la cadena de suministro circular es esa cadena de suministro donde tenemos un conjunto de proveedores, proveedores de proveedores, clientes y clientes de clientes que están haciendo que esos productos y servicios que llegan a ese cliente, que atienden y a ese consumidor final mediante el manejo y gestión de la logística, tenga esa consideración propia de poderse manejar, de poderse concebir de tal forma que pueda volver a su ciclo y pueda reconvertirse en un nuevo producto o en ese mismo producto para ser reutilizado. En estas condiciones, entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. De la biosfera, nosotros lo que hacemos es tomar los elementos iniciales, crear nuestro manejo formal de insumos primarios, como ya les comenté, cosecha, recolección, extracción, y entrar en el ciclo de cadena de suministro, fabricar las partes, los productos, los proveedores de servicios, poder ofrecer sus servicios con los elementos que tiene y crear toda esta dinámica de consumo. Acá en este caso, lo que hacemos nosotros es seguir funcionando como cadena de suministro, pero en cada uno de los pasos teniendo esa conciencia de circularidad. Luego tendremos en el paso siguiente ya no un desecho, sino una recolección, y esa recolección va unida al paso virtuoso que hace que la cadena de suministro se vuelva circular. Entonces tendremos cascadas que en el caso en que sea la tierra la que pueda manejar el componente biológico y su degradación, pues habrá materias primas, esquemas de digestión anaeróbica, compostaje que permitirán, por ejemplo, generación de biogás para crear energía y permitir que la biosfera se encargue de hacer esa nueva transformación para volver otra vez a entrar al ciclo natural y poder volver a tener todos los elementos propios de lo que significa el ciclo biológico hacia la generación de insumos. Por el otro lado, incluir lo que tiene que ver con el mantenimiento, reparación, recuperación y refabricación y reciclaje para poder darle a la industria todos los elementos que necesita para volver a hacer y fabricar lo que tiene que hacer. Y obviamente
sabemos que el proceso de reconversión no va a ser 100% posible, pues obviamente siempre vamos a tener defecto y un porcentaje de error al final que nos va a generar algo de desperdicio, pero ese desperdicio podremos reconvertirlo en, por ejemplo, energía o en último caso, la situación de los vertederos no va a ser las 800.000 piscinas de las que estábamos hablando originalmente, sino mucho menos. Entonces, bajo estas condiciones tenemos una cadena de suministro que ya no funciona de manera lineal, sino que pasa a tener desde un diseño responsable pensado en la condición de reuso, remanufacturación o reconversión o incluso procesos de reciclaje para poderlos convertir en materias primas, en una condición en donde el producto es producido, distribuido y usado, pensando en que puede ser clasificado, reusado, reparado, reciclado y vuelto a distribuir para que entre en ese ciclo virtuoso y poder generar con ello la cadena de suministro circular. Bueno, bajo estas consideraciones, entonces la cadena de suministro nos permite a nosotros entender en sus partes que un proveedor estará pensando siempre en la circularidad de sus procesos. El proceso de transporte pensará en disminuir sus emisiones de carbono y generar con energías limpias todo lo que es el movimiento de mercancías hacia las plantas de producción que tendrán esa consideración misma de la circularidad. El transporte, obviamente, como lo acabamos de comentar, seguirá con ese pensamiento limpio, los centros de distribución estarán trabajando hacia el cero de desperdicio y los mayoristas y minoristas tendrán mercancía que al ser devuelta en su ciclo siempre estará pensada por desde su diseño mismo de concepción en un proceso de ciclo cerrado. Cuando nosotros lleguemos al consumidor, el consumidor pensará siempre que habrá alguien que podrá recibir su producto y lo podrá devolver al proceso productivo y de esa forma todos generaremos un ciclo en donde todo lo que nosotros usemos será vuelto a usar. De esta forma, pues obviamente la tierra va a tener una condición en la que va a ser menos desgastada y de esa forma vamos a generar productos que van a tener vida durante más tiempo que la que actualmente tienen. Y si no lo van a tener, van a poder ser reutilizados de otra forma. La cadena de suministro circular pensada de esta forma, pues hace que las cosas funcionen y funcionen bien para nuestro planeta. Gastamos menos, tenemos más y con ello, pues obviamente nos mantenemos en este viaje, en esta nave gigantesca que tenemos como astro alrededor del Sol, pues con unas condiciones mucho más cercanas a lo que debe ser la realidad de un planeta sano. Bueno, esto, ¿quién ya lo está haciendo? Hay muchos casos de éxito. Este año, por ejemplo, al inicio de año con los campeonatos de fútbol en los Estados Unidos, llegó un comercial que desde el 2019 ya venía preparando su entrada, que es un comercial que habla sobre estas tres marcas, Coca-Cola, Pepsi y Dr. Pepper, que desde 2019 ya venían trabajando sobre el tema de cadena de suministro circular y muy específicamente encontraron un problema bien interesante de resolver, que es el de las botellas plásticas. Resulta que una botella plástica para ser reciclada tiene que separar el envase de la tapa y de esa forma pues poder hacer la separación porque son dos materiales diferentes. Ellos encontraron que esas dos piezas podrían no ser separadas y poder ser reutilizadas que presta para estas embotelladoras y procesadoras de alimentos. Encontramos, por ejemplo, aquí en este caso, que bajo una iniciativa de la ABA, la Asociación Americana de Bebidas, ellos ya han colocado dinero, 400 millones de dólares, que obviamente no son mucho, pero de todos modos representan una muy gran cantidad de dinero para poder empezar a trabajar sobre este aspecto. Y se supone que ya tienen financiación. Entonces, a lo que iba con el comercial, y este comercial que lo hicieron durante la primera temporada de fútbol del 2021, con COVID encima precisamente, llamó muchísimo la atención de la gente porque dijeron, hombre, si estas son las embotelladoras más grandes del mundo y tenemos que reconocer que lo son, por ejemplo Coca-Cola y Pepsi son gigantescas, Dr. Pepper trabaja para los Estados Unidos y Norteamérica en general, pues
es una situación que definitivamente está demostrando que las empresas están empezando a trabajar sobre eso, pero están empezando a trabajar sobre eso porque hay dinero de por medio. Este reciclaje y este manejo está haciendo que las empresas encuentren nuevas formas de generar valor, y eso hace también que se motiven a sus directivos para que esto se desarrolle. Obviamente, detrás de esto, pues hay situaciones muy loables como son las del manejo del medio ambiente, ese tipo de cosas, pero de todos modos sus ganancias tienen que verse reflejadas con esas nuevas operaciones que van a hacer. Y aquí tenemos una de ellas. Veamos otro caso, Nestlé. Nestlé sí es alguien que ha estado trabajando ya desde hace mucho antes y se ha puesto esta meta. En el 2025 tendrán todos sus envases y empaques reciclables. Adicionalmente, ellos en 2018 ya venían trabajando sobre el tema y habían incluido ya plásticos que empezaban a tener esa consideración, empezaron a ver que ríos y océanos estaban llenos de materiales plásticos y ellos no quisieron hacer parte de eso. Hoy en día Nestlé es punta de lanza dentro de las compañías de alimentos europeos que ha estado trabajando muy juiciosamente en todas sus plantas del mundo para generar precisamente plásticos reciclables y plásticos amables con el planeta. Se supone que al 2025 todo el envase y empaque que ellos utilicen va a ser totalmente reutilizado, producto de un manejo muy eficiente, muy juicioso de lo que son sus cadenas de suministro. Y se asume que estas condiciones se pondrán en funcionamiento entre el 2020, el año pasado, y el 2025. Si ustedes van a la prensa van a encontrar muchas de estas cosas, incluso en Colombia ya se empiezan a ver movimientos fuertes. Estos días en Portafolio hacían una presentación precisamente de este tema, en donde Nestlé mostraba la forma como iba a desarrollar su labor con sus empaques. Una manera interesante de empezar a ver cómo compañías gigantes empiezan a hacer la labor. Ahora, tenemos otra que nos llama muchísimo la atención. Este es Apple. Apple se puso esta meta, ¿sí? Van a trabajar sobre cómo es diseñado, sobre cómo es hecho, cómo es enviado, cómo es usado y cómo es reciclado cada uno de sus productos, y van a ir hacia este contexto que es la política de iniciativas sociales que han presentado Lisa Jackson, la vicepresidente precisamente de Apple. Entonces ellos dicen, nosotros no pretendemos, ¿sí?, tener todas las respuestas, que nosotros hagamos que esto funcione, y lo voy a parafrasear, ¿cierto? En una comunidad realmente mundial donde ellos son fuertes, donde ellos encuentran que su negocio es muy importante y influencian a todas las personas. Miren en sus manos si no aparece un equipo de Apple o dentro de sus amigos, o quizás al lado de usted no tenga uno de ellos. Y eso convertido en un nuevo producto que puede ser reutilizado y puesto en funcionamiento de nuevo dentro de la cadena de suministro, pues hará que esta compañía cambie todo su esquema de trabajo y estas palabras que tenemos acá tengan sentido en pro de una economía circular que funcione y haga claro esta condición. Esto lo pueden ver aquí en esta página, en Apple Environment, y van a encontrar otros elementos bien interesantes que hacen parte de ello. Unilever acaba de presentar 1.000 millones de euros para el cambio. Entonces, en el 2020, ellos dijeron que definitivamente tienen que hacer el cambio y ya empezaron con 1.000 millones de euros en inversión para que sus procesos funcionen y funcionen bien. Con eso, al 2030 asumen que ellos el 50% debe haber 50% de reducción de emisiones de todos los desperdicios, incluido emisiones de gas carbono y disminución de huella de carbono en todas sus labores a nivel mundial. Y hacia el 2039, esta es la condición que ellos se han presentado, cero emisiones. Ellos van adelantados. El plan original era 2045 y han logrado ganarse 6 años en su labor. Por eso han reconsiderado sus condiciones de manejo y tenemos ahora estos nuevos números. Renault, creo que es una de esas marcas que nosotros queremos en nuestro país, y
Por ejemplo, ellos se han puesto a trabajar muy juicioso en la cadena de suministro circular. En Flinsa, Francia, están remanufacturando motores, el 70%. Esta situación ha hecho que haya un 70% menos de residuos en aceite, 80% menos de energía en proceso y 90% menos de uso de agua, tema importantísimo el del uso del agua. 85% de las partes de los vehículos actualmente son diseñados para ser reciclables. Y el tema de las baterías va a ser un tema bien interesante porque ellos no se van a meter en el tema de vender baterías, sino alquilarlas para que después las pueda uno devolver y ellos puedan integrarlas dentro del proceso circular y las puedan remanufacturar. Un tema bien sensible que dejaba mucho que pensar con lo que va a ser el desecho de las baterías, pero ellos están asumiendo esa consideración y obviamente detrás de eso hay un tema de trabajo bien juicioso. Bueno, ¿y qué esperar económicamente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque los financieros nos dicen, bueno, muy bonito todo esto, pero de todos modos debe tener una consideración de renta, una generación de valor que apoye a las empresas y definitivamente una consideración que vuelva estratégico todas estas labores, porque definitivamente pues pensar en compañía es importante pensar en el mundo, pero de todos modos el desarrollo de negocio es una razón que funciona sobre inversión e inversión-retorno. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que generó Accenture y dice que se generarán 4.500 millones de dólares de producción económica adicional con este nuevo pensamiento, con esta nueva forma de pensar al 2030. Se van a generar nuevos trabajos. Definitivamente esta situación de recolección, de nuevo diseño, de nuevo manejo de los materiales y todo lo que es el esquema de retorno hacia sus lugares de origen hará que el proceso de materiales secundarios tenga una nueva actividad y esto cree condiciones bien interesantes para lo que es el empleo. Entonces, bajo esas condiciones, la OIT ha estado haciendo estudios muy juiciosos y encuentran en esto una nueva manera vigorizante de desarrollar esta economía circular y darle fuerza para que definitivamente, incluyendo todas esas consecuencias benéficas hacia el planeta, también beneficie las economías de quienes las construyan y manejen de manera de formal. Y una cosa bien interesante, todo esto puede ser importante desde el mundo de la empresa, pero debe tener fomento y debe tener energía desde la misma política. Y entonces es importante que los políticos, nuestros gobiernos, se dediquen a ver esto de una manera bastante formal, apoyen todas estas iniciativas y le den forma desde lo estructural y lo conviertan en parte de la cultura de nuestros países y obviamente le den la fortaleza que merecen para que la estructura industrial y comercial y en general económica de nuestros países y del planeta empiecen a asumir esta condición como un nuevo horizonte y sobre todo un nuevo horizonte que nos permita entender nuevas dinámicas de hacer las cosas bien hechas. Obviamente con la ganancia que genera esta nueva condición, producto de manejar una cadena de suministro circular en donde todos estamos generando adicionalmente del valor que nos traía la economía lineal, la condición misma de poder crear esa circularidad hacia los puntos de origen de generación de los productos y permitirle al planeta de una u otra manera respirar mientras utilizamos esos recursos para crear nuevos recursos hacia esa demanda en crecimiento. Conclusiones de esta charla, podemos decir que definitivamente los recursos que considerábamos nosotros renovables no lo son. El tratamiento del planeta de los recursos definitivamente son finitos y deben ser de elección nuestra el poder utilizarlos de una manera más eficiente. Hemos trabajado durante muchos años casi podemos decir que desde la misma historia del hombre, con la condición de tomar y entregar. La revolución industrial definitivamente nos llevó hacia una linealidad que unida a la demanda y el crecimiento propio que ella misma generó, nos hizo utilizar recursos de manera desbordada y ahora tenemos que frenar ese proceso y entender que la eficiencia está en cómo las
la naturaleza hace las cosas. La naturaleza trabaja con los elementos, las absorbe y vuelve a crearlos. Esa nueva condición es la que nosotros debemos de manejar. Se acabaron los momentos de tomar y votar. Debemos reconstruir y volver a renovar para poder entender que si somos parte de la naturaleza, pues la naturaleza misma nos enseña cómo hacerlo y nosotros debemos de emular la forma en que lo hace. Este tema es fundamental. El diseño responsable debe ser parte vital del inicio de todo desarrollo de producto. Entonces, bajo esas consideraciones, esta condición de diseño responsable debe hacer parte de todos los procesos de emprendimiento de cualquier persona que sea responsable con el futuro de su empresa, porque en la medida en que eso ocurra, se va a generar este ciclo económico maravilloso en donde la circularidad va a ser parte fundamental de un futuro en donde cabemos todos. Una cadena de suministro sana, donde todos sabemos que las cosas funcionan adicionalmente y económicamente le va a permitir a ese nuevo emprendedor hacer que las cosas se mantengan en el tiempo y obviamente entre dentro de la cultura del hacer las cosas bien hechas. El desarrollo definitivamente va a generar beneficios económicos y permanencia en el mercado, como les comento, de las compañías que se metan dentro de esta forma de pensar. Y lo más importante, todo profesional en este momento que aún tenga en su cabeza el proceso de linealización debe empezar a pensar que ese es un nuevo reto, la circularización. Entonces, bajo esas condiciones, existe el compromiso de que todo profesional que esté formado de manera podemos decirlo, antigua en las condiciones de linealidad, tiene que empezar a pensar en cómo hacer que su carrera se convierta en una nueva forma de entender el mundo hacia la manera natural de darle ciclo a las cosas. Y esa condición significa un cambio de chip que se debe resolver desde la academia misma y la forma misma como las empresas lo hacen. ¿Qué va a ocurrir? A futuro, quien vaya pensando en linealización va a ser una persona que se va a quedar rezagada. Entonces, bajo esas consideraciones, el mundo de la circularización va a llenar las aulas, va a llenar la academia y va a llenar las empresas, porque va a ser el nuevo reto para hacer y va a ser lo que va a demandar los nuevos gobiernos y la forma de pensar de la gente y va a ser lo que la cultura va a ofrecer. Entonces, esta es una nueva condición en donde existirán personas que no querrán el cambio y se extinguirán y otras que se renovarán con esta nueva forma de pensar y harán del planeta un lugar mejor para vivir. Bajo estas condiciones, entonces podemos decir que la siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo hacer esto en realidad en Colombia? Entonces, aquí es donde se necesitan profesionales que respondan esa pregunta, ya sea desde la ingeniería, desde el diseño, desde la administración misma, desde la renovación de recursos, desde el estudio de la biosfera. Ahí tenemos nosotros mucho labor por desarrollar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de consumir, nuestra manera de diseñar y nuestra manera de armar cadenas de suministro para que esta realidad se pueda dar y nosotros podamos de una u otra manera estar en el contexto que merece el planeta en donde nos encontramos. Muy a nuestro placer, podemos decir que los países en desarrollo, los países subdesarrollados, están trabajando mucho más en esto, porque de una u otra manera, al no haber nuevas formas de poder desarrollar formas de consumo, reciclamos mucho, utilizamos mucho los productos, tratamos de usarlos más de una vez. Entonces, de una u otra manera, eso está más cerca de nosotros como países en desarrollo que de algunos de los países desarrollados donde la linealidad es una situación común y donde desafortunadamente nosotros vemos cómo los productos son tirados a la caneca casi con utilización del 50%, tema que en la cabeza de nosotros no cabría. Entonces, como podemos ver, el mundo sopesa esas condiciones entre los que tienen mucho y los que tienen poco, pero los que tenemos poco podemos llegar a estar mucho más cerca de este pensamiento y eso nos va a dar ventajas. Ya vimos que es una situación que va a apoyar el planeta, ya vimos que es una situación que va a permitir mejorar las condiciones de vida de las personas que pertenecen a la cadena de suministro y la generación de valor de todo tipo. Desde esa misma cadena de valor vamos a ver cómo disminuimos la utilización de recursos, cómo nos enriquecemos
trabajemos con el pensamiento circular y cómo le damos valor a toda esta nueva forma, pensando cómo la biosfera hace sus cosas y simulando, emulando también lo que la biosfera hace para volver a devolverle vida a todos los elementos que ella genera. Esta consideración, pues creo que hace el tema muy interesante y obviamente lo convierte en un tema de posgrado, en donde ese estudio requiere muchos estudiosos que se metan de cabeza desde la investigación aplicada y le puedan dar sentido a este tipo de preguntas. Entonces, dejo a su consideración este tipo de temas que espero hayan sido de su interés. Esta es una webgrafía que pueden ustedes revisar, en donde encontrarán muchísimo material sobre el tema. Es un tema muy candente en donde, y de momento, que nos va a seguir siguiendo, nos va a seguir durante muchos años. Esperemos todos los que sigan para la raza humana, para la especie humana. Es un gusto haberles presentado a ustedes esta labor y dejo para ustedes estas inquietudes, esperando de pronto si existe alguna pregunta al respecto. Bueno, Julio César, a usted muchas gracias por tan interesante charla. Definitivamente es un tema de revisar con mucha frecuencia y sobre todo dentro del curso de la especialización, curso que usted dirige de gestión logística verde e inversa. Son temas de gran importancia. Han quedado unas lecciones importantes que pues después van a tener la oportunidad los estudiantes y quienes a futuro vean la grabación de esta conferencia, pues todas las oportunidades definitivamente que se presentan. Usted ha tocado temas muy importantes desde cómo está creciendo la expectativa de vida y cómo esto ha generado más requerimientos y más demanda, mayor consumo y desde luego impactando aún más todo el tema de la tierra. Muy importante también el tema del agua, que nos queden 38 años de agua es bastante preocupante. Entonces, desde esas instancias de investigación, desde los diferentes programas, ¿qué es lo que debemos hacer para evitar que esto definitivamente dentro de 38 años, para quienes estén en ese momento, pues no vayan a tener esa dificultad? De otro lado, y lo que queda aquí es que definitivamente las cosas han cambiado. Debemos pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento circular. Eso es claro, y quien no lo haga, pues tiende a desaparecer. Ese es el futuro de las empresas, de los pequeños negocios, ver en qué medida, a través de cualquier proceso de retorno o estrategia logística reversa, podemos hacer una remanufactura, reutilización o cualquier proceso que nos permita no generar tanta contaminación, crítico el tema del plástico, pero también es muy halagador ver que empresas importantes están invirtiendo realmente en mejorar esta situación, lo que va a hacer que se pueda mitigar un poco esto, que sigan invirtiendo y busquen mejores soluciones. Desde luego requiere muchos recursos, pero estas grandes multinacionales, como usted lo mostró en los ejemplos, lo están haciendo, incluso aquí en Colombia, y necesariamente se van a ver los resultados. No queda más que decir a quienes pudieron asistir a la charla, sino en el momento de la grabación, estos son temas que se tocan dentro de los cursos de la especialización en gerencia de procesos logísticos en redes de valor. Tenemos profesionales con mucha experiencia y muy competitivos que nos acompañan en estos procesos. Entonces los invitamos a que se inscriban en el programa. Cualquier duda, inquietud, ahí está el correo que colocó el profesor Julio César y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. A Julio César, nuevamente muchas gracias. Nos vemos nuevamente por aquí en el semestre que está por venir. Muchas Muchas gracias y gracias. hasta una próxima oportunidad. Cordial Estén muy saludo. bien. Hasta luego.